Muy buenas a todos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre, es un placer llegar a ustedes por medio de estas enseñanzas en su programa. En este año iniciaremos una nueva temática acerca del año agradable del Señor. Es decir, todo este año estaremos hablando de este año agradable, sabiendo o teniendo un entendimiento de que este año no se refiere a 365 días, sino que se refiere a toda la temporada, todo el tiempo, todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra para darle cumplimiento a la voluntad de nuestro Dios y Padre y Señor y Salvador Jesucristo. Que se trate de este año agradable del Señor, como dice el tema, es del Señor, su año agradable, y nosotros conociendo qué tarea o qué función nos corresponde en este año agradable, es decir, todo el tiempo que duremos transitando en este mundo. Esta es la palabra que vamos a estar trabajando todo este año. Habrá muchos temas, pero todo estará gobernado por este tema central del año agradable del Señor. Y Jesús en Lucas 4, 18 al 19 dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o eso es predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que como el Señor usó habló de estos versículos, así también nosotros vamos a poder y vamos a usarlo hoy, sabiendo que Jesús habló esto en los días de su carne, en los días de su peregrinación aquí en la tierra, donde le estaba dando el cumplimiento a la voluntad divina de predicar el año agradable del Señor, es decir, de traer las buenas nuevas del reino aquí a la tierra. Así que todo este año estaremos hablando de este tema. Por lo tanto, hablaré de ese año agradable y en cada oportunidad tendremos un subtítulo de ese año agradable o en ese año agradable que estaremos anunciando. Jesús dijo estas cuatro cosas cuando él leyó estos versículos. Dijo que él había sido ungido para dar las buenas nuevas o la buena noticia a los pobres en espíritu. Fue enviado a sanar a los enfermos espirituales, a pregonar libertad y poner en libertad a los ciegos espirituales. Y la conclusión era predicar el año agradable del Señor. Cuando leemos las Escrituras, conocemos acerca de un año que se le llamaba el año del jubileo. En Levítico 25 habla de que en ese año todas las deudas eran canceladas, todas las deudas que se tenían, las tierras eran canceladas, las tierras que habían sido vendidas eran devueltas, los hijos que habían quedado como el pago de deudas eran devueltos. O sea, o en conclusión, era un año de pleno gozo, de pleno satisfacción, porque todos tenían la oportunidad de pensar de cero. Y el Señor mostró a través de esa sombra, de ese tipo, de esa figura en que nos muestra el Antiguo Testamento, todos los beneficios que se iban a obtener cuando esta obra fuera plena o consumada por medio del Hijo y cuando hiciera su manifestación o su introducción en ese mundo. Así que ese año agradable o ese año del jubileo solamente podían experimentarlo ciertas personas en aquel tiempo. Algunas personas lo llegarían a experimentar una vez tal vez en su vida o tal vez dos veces en su vida por el año en que le haya tal vez tocado, tal vez fue muy joven y 50 lo vio y 50 años después volvió a verlo. Pero también sin duda hubieron personas que no llegaron a experimentar ese año, o sea, nacieron y murieron sin experimentar ese año del jubileo en sus vidas. Mas, sin embargo, esta es lo maravilloso de nuestro Señor, que este año agradable se extiende por toda la temporada de todas las personas aquí en la tierra para que puedan experimentarla. Nadie está exento de experimentar este año agradable, ya que hablamos que no se trata de 365 días, sino que hablamos de el Señor mismo obrando en el interior de las personas para manifestarse en el exterior. Es una pena que muchas personas no disfruten
este año o que tienen una expectativa de los días y de los años en que vivimos y están separados de la realidad divina de lo que hemos alcanzado en el Señor por medio de esa obra poderosa y perfecta allí en el madero, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todos nosotros que ahora estamos expuestos a esta verdad, o que estamos expuestos a experimentar este año agradable del Señor, deberíamos entonces poder tener un conocimiento más preciso para que así el disfrute de este año pueda llegar también a tocar a otras personas, puedan experimentarlo otras personas que puedan estar viviendo en este mundo, pero no conocer nada acerca de este año agradable del Señor. Y además, no estamos menospreciando de que las metas y los deseos, los logros que se tienen como objetivo cumplir, lo llevemos a cabo en este año que humanamente conocemos, este año que acaba de iniciar en esta fecha de enero, calendario gregoriano que tenemos y todo lo que envuelve todas estas fechas. Pero lo que queremos es que no menospreciemos esto, sino que podamos potenciar todas estas cosas por medio de un conocimiento más preciso del llamamiento santo o divino que tenemos en cada una de nuestras áreas o nuestras asignaciones que Dios nos ha dado como tarea aquí en la tierra. Cada uno en sus diferentes lugares que Dios le ha asignado, de la ama de casa hasta el profesional que está llevando a cabo sus proyectos allí, el estudiante que está en las aulas de una escuela o una universidad. Preparándose en algunos cursos profesionales, da igual el lugar donde se encuentren, sino que en el lugar donde se encuentren puedan manifestar o expresar este año agradable, porque se trata de una vida misma. Hay que entender que el Espíritu de Dios no atiende a días, no atiende a fechas, no atiende a calendario humano. El Espíritu de Dios que mora en nosotros fue dado para atender a una sola cosa, y es a la formación del Hijo, al propósito eterno del Padre, a la voluntad divina que se lleve a cabo, se materialice en nuestras vidas. Entonces Jesús fue ungido para iniciar o anunciar el reino de Dios entre los hombres y duró unos 3 años y medio, según se cree, predicando ese año agradable. ¿Para qué decimos? Pues lo que decimos que no es un año de 365 días, sino que es todo el tiempo. Él vino y anunció este año agradable y nos encomendó a nosotros de la misma manera que como Él fue enviado por el Padre, así también Él dice en la Escritura que nos envió a nosotros. Juan 20:21, Él dijo, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu. Así que vemos aquí dos clases de envío. Un envío que es vertical y otro horizontal. Un envío de Dios Padre al Hijo en la tierra y otro envío luego en la tierra después que cumplió estos 30 años, cuando empezó el ministerio. O sea, en el primer llamado lo vemos que es el enviado, lo vemos del Padre enviando desde el cielo al Hijo, y luego vemos el Hijo siendo enviado por el Padre aquí en la tierra de una manera horizontal, vertical e horizontal. Y luego de ser enviado, en la segunda vez es que entonces empieza a predicar el mensaje del reino. Note que el Hijo fue enviado del Padre a la tierra en su nacimiento. Como dice la Escritura, o nos profetizaba en Isaías 9:6, que el Hijo sería dado, aunque el niño sería nacido. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios fue preciso cuando introdujo su primogénito en el mundo para que, como decían los salmos, le adoren todos los ángeles, dice el autor de los Hebreos también cuando habla, citando ese pasaje, como habla del Hijo, ¿no? Sabiendo que el Hijo es el primogénito, que recibió mayor galardón. Así también nosotros entonces somos engendrados por Dios, es el nuevo nacimiento, y luego somos enviados para que cuando el Espíritu de Dios entonces viene a nosotros por medio de esa fe que confesamos o tenemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros podamos ser capacitados, que es ungido, para llevar el mensaje. Es penoso que muchas personas piensan que la unción es algo que un hombre le puede dar y no entienden que la unción es el mismo Espíritu de Dios morando en ellos. El Señor les dijo, Hechos 1, que recibirían poder cuando el Espíritu viniera sobre ellos, que ellos fueron bautizados con agua por Juan,
pero que Juan bautizaba en agua, es bautista, pero que Jesús con lo que bautizaba era con el Espíritu Santo. Juan también, 1 Juan 2 dice 20 y 27 que nosotros ya tenemos la unción del Espíritu. Pablo habla en Corintios, 2 Corintios, que el que nos ungió fue Dios. Y esta unción es el Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno de los que creemos. Es decir, ya tenemos esta unción, hemos tenido la capacitación dada por el Espíritu. Ahora sí, está claro que tenemos que tener una preparación. Y para esto Dios entonces preparó, como dice en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que los santos sean perfeccionados, es decir, sean mobiliarios completos, entendidos en cuanto a su función en el templo de Dios, en la edificación de esta casa y este sacerdocio santo. Así que note que primero fue ungido y luego enviado con el mensaje cuando caminó entre los hombres. Es decir, que para nosotros ser enviados, primero debimos haber recibido la unción del Espíritu. Por eso Él les sopló el Espíritu para que los recibiesen y así entonces ellos poder darle cumplimiento al llamado que Dios le había dado. Él lo envió a predicar, a hacer discípulos, ¿no? Eso fue lo que le mandó a hacer discípulos por todas las naciones, enseñándoles realmente que en Él había perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Cuál era el propósito de la obra del madero? La reconciliación que conllevaba aquella sangre derramada, eliminando del hombre la naturaleza pecaminosa y también eliminando del hombre también los pecados que el hombre hacía por causa de esa naturaleza pecaminosa. Así que el Señor estaba gobernado totalmente por el mensaje del reino, porque fue lo que Él inició y así fue que acabó su ministerio aquí en la tierra. Inició predicando que el reino de los cielos se había acercado porque el tiempo se había cumplido. Cuando Dios vio que era el tiempo de cumplir su palabra que Él había prometido, la cumplió y Jesús también dijo lo mismo, que el tiempo se había cumplido, que el Padre había determinado y entonces envió a su Hijo para que anunciase el reino de Dios. Y en ese reino, entonces, como vimos, Él vino entonces eh, fue enviado a los pobres de espíritu, que es la condición de todo ser humano que no ha creído en el Señor, es pobre en espíritu. El asunto es que después de creer en el Señor ya no es más pobre en espíritu porque ha sido enriquecido con toda la riqueza que Dios le ha concedido por tener el Espíritu de Dios ahora morando en ellos. Esta era la condición de todo ser humano por su naturaleza pecaminosa, pero el nuevo nacimiento, la vida que ha recibido por estar en Cristo, por el Señor haberlo llamado, escogido desde antes de la fundación del mundo, hacernos aceptos en el amado y hacernos participantes de su naturaleza divina, para que nada ahora, amados, según conforme a lo que es la vida y a la piedad, nos falte, porque ya tenemos todas las cosas en nuestro espíritu depositadas, pero hace falta una preparación, una capacitación, un entendimiento, una renovación para poder entonces llevar a cabo nuestra tarea, nuestra función. También vino y sanó a los enfermos que estaban espirituales por causa de la naturaleza pecaminosa. Él lo dijo en Isaías, que él mismo llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos curados, pero todas estas enfermedades y estas llagas que nos curan tenía que ver con la naturaleza del pecado. Y claro está, que Dios hace y sigue obrando insanidades en medio de este cuerpo por causa de su propósito eterno y sana estos cuerpos todavía, pero aquí está hablando y hay que hacer referencia a lo que realmente tenía separado al hombre de Dios y a Dios del hombre, que era el pecado y su naturaleza pecaminosa. En saber que Dios eliminó todas estas barreras por medio de esa obra en el madero y que entonces nos reconcilia consigo mismo por amor de sí mismo para que entonces le demos cumplimiento al propósito eterno. Así que cuando él leyó esta escritura en la que nosotros sería Isaías 61, recordemos que los capítulos y los versículos no existen, ¿no? Eso no, ha venido con el tiempo para ayudarnos a nosotros a encontrar más rápido. Pero esto es una lectura de consumación donde realmente se comprende que los libros fueron consumados, todo lo que se habló proféticamente por los profetas antiguos, tanto para el tiempo que se leyó, cuando se dijo en tiempos pasados, en el tiempo que se leyó y hoy para nosotros, tenéis que todo el cumplimiento tenía que ver con Cristo. Él es la palabra viva, es la palabra real, es la palabra verdadera del Señor hoy que está obrando realmente en nuestros
corazón. La leyó porque en él se había cumplido esa escritura. Por eso dijo, cuando todos los miraban, hoy se ha cumplido. Otra versión dice, hoy fue consumado, o hoy fue llevado a plenitud estas palabras. Pero como vivía en la presencia del Padre, en el año agradable, cualquier día es el día. Es el día, claro, cualquier día es el día, porque todos los días pertenecen al año agradable. Porque si usted lee la escritura, Jesús había pasado 40 días después de la unción, que fue ungido o que fue reconocido la unción en él, porque tenía que dar testimonio, que esto pasó para que diera Juan testimonio, como dice Juan, escribe Juan de Juan el Bautista, diciendo que él tenía que ver cómo el Espíritu descendía, la forma que obtuvo allí, todas esas formas y figuras que mostró allí, solo para mostrarnos que tenía que dar un testimonio Juan acerca de quién era el que estaba allí presente. Por eso él pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que dar testimonio de esto, por eso pasó todas aquellas cosas allí. Mas, sin embargo, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Pero si leemos la escritura, vemos que han pasado 40 días después que él recibió el bautismo y que fue llevado por el Espíritu al desierto. El momento de prueba realmente que tiene más que las tres pruebas que allí se ven o tentaciones, tiene que ver con toda la vida en la que su ministerial y en toda su vida en que fue tentado en todo, como dice el autor de los Hebreos, pero sin pecado. Entonces la Biblia habla de que nosotros tenemos que entrar a los beneficios de ese año agradable que es toda nuestra vida en esta tierra para que nosotros podamos obtener los beneficios de él. Y para eso, hermano, tenemos que no ignorarlo. Así que la falta de conocimiento y muchos lo ignoran y otros por falta de alumbramiento de lo que ya han sido depositados en ellos, es que no tienen los beneficios de este año agradable del Señor. Muchos lo ignoran. Estando en ello, Pablo dice, no quiero que ignoréis de los dones, por poner un ejemplo en 1 Corintios, pero es porque ya estaban los dones dados a ellos y tenían ahora que saber cómo usarlos, darle la utilidad que se requería para la edificación del cuerpo de la iglesia. Ahora muchos lo ignoran, o sea, estando en ello, y otros lo desconocen porque ni saben que lo tienen. Claro, todo esto por el trabajo que no se ha hecho o la pericia o la investigación que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así que este año es una realidad que sigue operando, aunque ha pasado casi 2000 años, pero que usted y yo, si no lo conocemos, si no creemos que está operando hoy en nosotros, puede ser que no estemos disfrutando de él, y si nosotros lo experimentamos, eso nos llevará a redimir bien el tiempo. En 2 Corintios 6, 1 y 2 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Note ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto se puede convertir para usted en el día aceptable, en la hora de la salvación de Dios, en el día aceptable de Dios, porque hay muchas cosas a veces que no hemos experimentado, aunque hayamos sido introducidos en él. Así que usted ya es participante de ese año agradable, pero puede ignorarlo o haberlo recibido en vano, es decir, no sacar el provecho, no dar la medida o no cumplir el propósito por el cual fue introducido en ese año. Lo vemos en oraciones, en canciones, en predicaciones, en acciones de gracia o en acciones en persona que se supone que deben expresar el gozo del Señor. No digo la alegría, he hablado del gozo, porque puede usted no tener alegría por algún momento o razón en este mundo que vivimos. Podemos pasar alguna noticia o alguna dificultad que nos quite la alegría, pero no podemos perder el gozo que produce el Señor en nosotros, porque por alguna razón se puede pasar humano. Vamos a decir que también mucha gente lo pierde por el sentido espiritual también. Por el gozo que produce ese año agradable, el reino de Dios no es negociable, no se puede negociar. Así es que Dios lo ha determinado para nosotros y así deberíamos nosotros aprender a apreciarlo. Volvemos a decir que no significa que no pasemos dificultades en esta vida, porque en la vida todos padecemos dificultades. Jesús dijo que las mareas o la lluvia o los vientos vienen y soplan sobre todos aquellos que están en este mundo. La diferencia está en quién hemos edificado nuestras casas, sobre qué fundamento está edificado, si sobre Cristo, fundamento sólido verdadero, o sobre arena, fundamentos imaginarios o endebles.
Ahora toda la realidad la hemos recibido en el Espíritu nuevo que Él ha puesto en nosotros y donde Él hizo habitación por su Espíritu para darnos vida. De ahí ahora la llenura del Espíritu, no a mi espíritu, porque ahí fue depositado nuestro espíritu completamente, sino realmente que nosotros tenemos que experimentar esta llenura, que la Biblia muchas veces habla de ser lleno del Espíritu, pero es en nuestras almas, para que puedan expresarse nuestras emociones, nuestro cuerpo, lo manifiesta en sanidad, nuestras almas, en sus emociones, sus hechos, sus actos, sus pensamientos, entonces sean gobernados por este año agradable, porque muchas personas no lo disfrutan por cuanto no conocen todo lo que en este año agradable se le ha sido concedido. Y pues me decimos que no es 365 días, sino todo el tiempo de nuestra peregrinación en en este mundo. Así que es una necesidad de notificarle a nuestra alma, ¿no? Y una renovación en nuestro entendimiento de todos los beneficios que hemos obtenido en Cristo, para que así, amados, no nos encontremos orando, haciendo canciones o predicando la palabra de una manera incorrecta y no introduciendo a las personas, ni nosotros mismos haber sido introducidos en este año agradable del Señor, que tiene que ver con la vida del Señor manifestándose, una vida que se está gestando en nuestro interior y que tiene que alumbrar o manifestarse fuera en nuestro exterior. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu, fue movido al desierto por el Espíritu Santo. No lo llevó el diablo ni personas, sino el Espíritu de Dios, porque estaba lleno completo en su espíritu, alma y cuerpo. Y la razón por la cual estaba lleno del Espíritu es porque antes se había vaciado de todo lo terrenal que había en él. Filipenses 2:5 al 8 habla que él se despojó, aún siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se vació de todo lo que en su humanidad podía llenarlo de distracciones. De lo que él se despojó fue de de todas las distracciones que podían ser provocadas en este mundo, y de que se empapó o puso la mirada o se enfocó, dice, en el propósito del Padre. Esto es lo maravilloso, y dice que aún en esa condición de hombre en la que estuvo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte que tomó fue la de cruz. Como se había vaciado, estaba preparado para ser llenado, y fue lo que pasó en el Jordán. Después de estos 40 días en el desierto, vino en el poder del Espíritu, que es lo que dice Lucas 4:14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esta palabra es dunamis, que es poder o capacidad física. Habla de la potencia, ¿no? O el poder en acción, es decir, es tener el dinamismo o la habilidad ahora para predicar o anunciar el evangelio de una manera didáctica, de una manera precisa, de una manera en la que había sido capacitado por el Espíritu para hacer esto. Recordemos que nuestro Señor estuvo en los días de su carne anunciando este año agradable. Así que Pablo, en su conversión, vio la luz del Señor porque era ciego, y le fue encomendado el evangelio para abrir los ojos y para que otros vean la luz verdadera. Recuerden que este año agradable lo que hace es sacar de la condición a aquellos que son pobres en espíritu. Hay muchos cristianos que todavía siguen creyendo que son pecadores arrepentidos, no entienden que son hijos engendrados por Dios mismo. Por eso todavía siguen cometiendo actos o obras o siguen cometiendo faltas que no deberían hacer, solo porque les hace falta una renovación en la mente de lo que son en el Señor. Pues dice que es nacido de Dios no peca. Dice que nacido de Dios el maligno no le toca, pero hoy todavía la gente sigue teniendo ciertas batallas y sigue haciendo ciertos pecados, porque todavía no saben la identidad, no saben quiénes son en el Señor, tampoco están disfrutando de lo que estamos hablando, de los beneficios de este año que el Señor vino e introdujo al mundo en medio de su predicación. Así que Pablo, que estuvo ciego, estuvo encadenado, y que experimentó la libertad del Señor, que experimentó la sanidad del Señor, que experimentó salir de la pobreza espiritual. Entonces dice el Señor que se le abrió el entendimiento a él también, se le reveló el Señor para que él también fuera una persona que fuera capacitado para hacer eso, por medio de la predicación también a otros. En Hechos 26, 16 a 20, el Señor le dice, y aquí Pablo en su tercer relato que habla acerca de su conversión, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. Está relatando aquí lo que pasó.
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío para que abras sus ojos, note, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que se reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto era lo que él predicaba. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, porque iba camino a Damasco, Hechos 9, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan, este es el mensaje, y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Jesús dijo que el tiempo se había cumplido y el reino de los cielos se había acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el año agradable del Señor. Este es el reino del Señor. Esto es lo que nos ha tocado a nosotros predicar, pero también lo que nos ha tocado vivir. No se trata solamente de predicar el Evangelio de verdad, sino también de ser verdaderos al anunciar el Evangelio. Por lo tanto, la medida de verdad y de entendimiento que se me ha revelado en mi vida es la medida de verdad el Evangelio del reino que voy a expresar por medio de este cuerpo. Así que vamos a llenarnos cada día más en nuestras almas, en nuestro entendimiento, en una renovación del espíritu de lo que hemos recibido ya de parte del Señor, siendo obedientes, así como Pablo dice que no se renunció, sino que fue obediente al llamamiento divino, predicando en todo lugar a las personas que se arrepientan y que hagan obras dignas, que se arrepienten de su pecado y que hagan obras dignas del arrepentimiento que han confesado. Para esto, amados, tenemos que conocer todo lo que se nos ha sido concedido en el Señor, para que nosotros mismos no solamente prediquemos la verdad, sino que también seamos verdaderos. Se le ama a todo, amado. La paz del Señor sea con todos. Amén.